No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Una semana más empezamos hablándoles de la flotilla, en este caso de la comisión independiente que va a analizar lo sucedido. También les vamos a hablar de Mahmoud Mabou, recuerdan, dirigente de Hamas asesinado en Dubái. Bien, pues se ha detenido a un presunto miembro del Mossad por este asesinato. Nos acercaremos además a un nuevo acto de boicot a algo que tiene que ver con Israel aquí en España y terminaremos conmemorando el 70 aniversario del primer transporte a Auschwitz. Todo esto en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, decía que empezamos con el temita. Así es, comisión de investigación. Bueno, el gobierno de Israel aprobó una comisión independiente que incluye a 2 observadores internacionales para investigar la reciente intercepción de la flotilla que pretendía romper el bloqueo de la Franja de Gaza. La comisión, presidida por un ex juez de la Corte Suprema israelí, Jacob Turkel, deberá averiguar las identidades de quienes organizaron la Flotilla de la Libertad, evaluar su actuación y la legitimidad del asalto, además de comprobar si el bloqueo naval de Gaza se corresponde con las normas del derecho internacional. Los 2 observadores extranjeros que participarán en la comisión son el irlandés David Trimble, Premio Nobel de la Paz, y el canadiense Ken Watkin, un experto en cuestiones legales. La comisión Turkel, así se llama, va probablemente a citar, a declarar a cualquier persona física, incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. También podrá solicitar la información de los más diversos organismos, a excepción de los militares, ya que la actuación militar va a ser evaluada por un grupo especial de expertos castrenses, cosa que parece raro para una comisión de investigación. Deberían tener, supongo, acceso a todos, pero bueno, ellos sabrán cómo lo hacen. El primer ministro manifestó la esperanza de que esta comisión pueda demostrar que los objetivos y la actuación de Israel y su ejército se encuadran en el marco universalmente aceptado de la defensa legítima y que responden a los más altos estándares internacionales. Como saben, había una gran presión. Turquía no ha aceptado esta comisión y la Casa Blanca sí expresó su apoyo a esta investigación y le pareció un avance importante. Y seguimos, les hablamos ahora de una detención digna de John le Carré. Un presunto agente de los servicios de inteligencia de Israel, el Mossad, fue detenido el 4 de junio pasado acusado de ser cómplice en una operación que llevó al asesinato de Mahmoud Mabou, dirigente de Hamas, el 20 de enero de este año en Dubái, ciudad principal de los Emiratos Árabes Unidos. Este es el primer arresto que se produce desde el homicidio que fue atribuido por la policía de Dubái a 26 presuntos agentes del Mossad que ingresaron al país del Golfo Pérsico con pasaportes falsos de varios países europeos, incluido uno de Alemania. El hombre fue detenido tras su arribo al aeropuerto de Varsovia y fue identificado como Uri Brodsky, según una versión obtenida por el semanario alemán Der Spiegel, que publica en su edición este lunes. La portavoz de la Fiscalía Regional de Varsovia, Mónica Lewandowska, confirmó el arresto de Brodsky y se presentó el 6 de junio ante un tribunal que ordenó su encarcelamiento durante 40 días mientras los investigadores confirman la responsabilidad en el caso. Der Spiegel dio ya a conocer en febrero pasado el pasaporte alemán utilizado en la operación de Dubái y dijo que fue emitido en el verano del 2009 en Colonia a nombre de Michael Bondenheimer, que se identificó como israelí residente en la ciudad del oeste alemán, hijo de un matrimonio de judíos perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. La dirección que había dado Bondenheimer dio que había dicho que su último lugar de residencia en Israel era en Herzliya, dijo una calle, y lo que pasa es que en esa calle solamente hay edificios de oficinas. Parece ser que de aquí surge todas las sospechas de este Bondenheimer. Según la versión siempre de Der Spiegel, Brodsky ayudó a uno de los miembros del comando que mató a Mahmoud en la habitación de un hotel donde se hospedaba en Dubái y, por su parte, el gobierno israelí respondió a estas acusaciones diciendo que no existen pruebas de que esté involucrado el Mossad en los hechos, y después de que se supiera que se había arrestado a este hombre en Polonia, la radio del ejército israelí difundió una entrevista con un hombre también llamado Uri Brodsky que
se presenta como un psiquiatra residente cerca de Tel Aviv y afirma estar bastante lejos de este tipo de cosas. Vamos a ver para dónde va estas noticias y nosotros seguimos y les damos una noticia que parece la repetición, afortunadamente sin víctimas en esta ocasión, de la que les dábamos la semana pasada, boicot. Así es, Masha, entre 50 y 100 activistas del movimiento Rompamos el Silencio se encadenaron ayer a la puerta del Teatro Circo Price de Madrid con el objetivo de sabotear un acto de la Red Innova en el que tenía prevista la participación varios representantes de Israel. Los manifestantes vertieron pintura a la entrada del edificio. Según informó el movimiento, hacia las 8:45 horas los activistas se concentraron frente a las instalaciones del teatro con pancartas que decían «Israel asesina impunemente, boicota Israel», junto a un dibujo de la bandera palestina. Bueno, se encadenaron también en el cuello, impidieron la entrada, luego tuvo que venir la policía, los tuvieron que sacar, mientras los sacaban estos gritaban Israel asesino, pintaron manchas rojas en el suelo para, bueno, pues simular que eran charcos de sangre. Bueno, al final sí pudieron entrar los participantes, entró con retraso, es una asociación, bueno, la Red Innova, esto lo organizaba entre otros Casa Sefarad de Israel. Y es interesante ver cómo se está llegando a unos límites francamente absurdos en toda esta especie de odio a Israel que está, por lo menos en Madrid, llegando a unos límites bastante llamativos, ya que están siendo muy, muy activos. Recordamos que la semana pasada se golpeó a unos empresarios israelíes que, entre otras cosas, venían a hablar de energías renovables. O sea que realmente es confundir absolutamente todo. Pero bueno, seguimos y terminamos ahora con una conmemoración. Así es, Masha, porque Polonia conmemoró ayer el 70 aniversario del primer transporte de prisioneros al campo de exterminio nazi de Auschwitz. El 14 de junio de 1940, las autoridades nazis ordenaron el transporte a Auschwitz del primer grupo de presos, 728 polacos, en su mayoría miembros de la resistencia, de los cuales 238 sobrevivirían hasta la liberación del campo en 1945. Ayer un convoy llamado Tren de la Memoria trasladó desde Tarnow, al sur de Polonia, hasta Auschwitz, a un grupo de 500 estudiantes y exdetenidos. El alcalde de Auschwitz insistiría en que hay que llamarlo ahora Oswiecim, porque es el nombre polaco, y Auschwitz es el nombre que le dieron los alemanes. Los estudiantes llegaron junto a los exprisioneros a asistir a una misa, depositaron coronas de flores en el memorial bajo el muro de las ejecuciones. Y bueno, hay que recordar que el campo estaba situado a unos 60 kilómetros de Cracovia y fue liberado el 27 de enero del 45 por las tropas soviéticas. Ahí fueron asesinados, exterminados alrededor de 1.100.000 personas, de las cuales una inmensísima mayoría eran judíos, pero también hubo sitio ahí para asesinar a gitanos, a homosexuales, a opositores al régimen, en fin, lo que sabemos ya todos de lo que fue esa gran maquinaria de mal absoluto que fue el nazismo. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nos vamos ahora con Ana a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Bien, esperándote impaciente. Cuéntame qué tenemos hoy. Bien, pues empezamos con una presentación de un libro el 16 de junio, el próximo miércoles, en el Espacio Memorial Democrático en Barcelona. Se presenta el libro, que bueno, voy a traducir su título al español del catalán. El libro se publica en catalán. El ejemplo de los judíos, el catalanismo de izquierdas y su visión del pueblo judío, el sionismo y el conflicto de Palestina. Más largo no tenía el título, ¿no? Pero falta decir que 1928 al 36. O sea que era más largo todavía. Sí. Bueno, pues serán muchas páginas, por lo menos, imagino. Sí, bueno, vamos a ver si conseguimos un ejemplar. El autor es Joan Pérez Ventallol. Va a presentar el libro en este acto el doctor Joan Becuya, a quien conocemos muy bien aquí en la radio, así que bueno, vamos a ver. Más allá de la broma del título, sí. Creo que suena bastante interesante. ¿Qué más cosas tenemos?
Bien, y sigo en Segovia. Se acaba de finalizar la rehabilitación de la judería de Segovia. Duró 4 años y medio, en los cuales se cumplieron 97% de los objetivos. Eso lo convierte en uno de los programas de más éxito, desde luego, de Castilla de León, y la verdad es que es impresionante lo que se hizo ahí. Y en el edificio de Abraham Señor, en el Centro Didáctico de la Judería de Segovia, se puede ver este mes una pequeña exposición sobre la renovación de la judería de Segovia, que además ahora acaba de de recibir la presidencia de la red de juderías de España. Bueno. Y terminamos con la historia de Eva Schloss. Ella originalmente es de Austria, de familia exiliada en Holanda. Durante los años de la guerra estuvo escondida en un pequeño cuarto. Ella era amiga de Ana Frank antes de la guerra, y unos años después de la guerra su madre se casó con Otto Frank, con el padre de Ana Frank. Entonces ella pues cuenta la historia, se siente como una especie de hermanastra de Ana Frank. Cuenta cómo al principio, cuando leyó su diario, como que no entendía por qué era tan famoso. Dijo, bueno, pues las mismas cosas me pasaron a mí, ¿no? Pero solo más adelante se dio cuenta que Ana, de muy joven, tenía así unos ideales, deseos de mejorar el mundo, y dice, y yo desde luego no tenía este tipo de cosas en mi cabeza a los 14 años, y eso es lo admirable en Ana Frank. Bueno, y que Ana Frank escribió el libro, escribió la memoria, el diario, y que pasó lo que pasó, que terminó como terminó y que queda como testimonio de lo que fue. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Shuki Sofer, de 39 años, es el policía israelí que fue asesinado el lunes en Hebrón por unos terroristas palestinos. Les vamos a hablar de este atentado. También les vamos a hablar del gobierno de Irlanda, que va a expulsar a unos miembros israelíes. También hablaremos de Kirguistán, ya que nadie está haciendo demasiado caso a lo que está sucediendo ahí. Nosotros quisiéramos, aunque sea, detenernos unos instantes, y terminaremos hablándoles de una decisión curiosa con respecto a los reclusos de una cárcel de Varsovia. Todo esto en la primera parte del informativo, sin Jordi, un informativo solitario. En la segunda, Ana nos va a venir a hacer compañía para hablarnos de cultura. Como les decía, tenemos que volver a hablar de un atentado. En este caso fueron 2 o 3, hasta 3 grupos armados palestinos reivindicaron la autoría del ataque, que en una carretera de Cisjordania costó la vida a un policía israelí y dejó a otros 3 heridos. Bueno, pues los grupos serían un grupo nuevo llamado Mártires de la Flotilla, en homenaje ya saben a quién, y estaría también los Halcones de la Tormenta y los más conocidos, las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, que son afines a la Autoridad Nacional Palestina, pertenecen a Al-Fatah, es el brazo armado de Al-Fatah. Estos grupos, pues reivindicaron los 3 este atentado, y bueno, vamos a tener que esperar un poquitito más para saber más de lo que ha pasado concretamente. En cualquier caso, también tenemos que hablar de Qasames. Ayer, martes, cayó un Qassam en Eshkol, y el lunes hay que destacar que ya hubo alerta. Lo que pasa es que los misiles, los Qassames, no llegaron a caer en territorio israelí, cayeron antes en la propia Gaza, antes de llegar al territorio israelí. La verdad es que todas estas noticias nos dan una imagen, nos dan una idea de cómo está la temperatura en la zona, y parece que está bastante caldeada. Israel ha hecho un movimiento, como les decíamos, para contentar al mundo, que es la llamada a esta comisión de investigación, pero parece que no ha sido bastante. En cualquier caso, no es solamente ahí donde tiene problemas. Saben que hay problemas diplomáticos, y concretamente con Irlanda. El gobierno de Irlanda va a expulsar, o tiene previsto expulsar, a un miembro de la embajada israelí en Dublín, después de haber investigado el uso de los pasaportes irlandeses falsos usados por los supuestos autores del asesinato de
del líder terrorista de Hamas, Mahmoud al-Mabhouh, el pasado 20 de enero en Dubái. El ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Micheál Martin, anunció esta medida después de estudiar las recomendaciones efectuadas por 2 investigaciones de su propio Ministerio de la Policía Nacional. El jefe de la diplomacia irlandesa indicó que se han desarrollado esfuerzos para contar con la colaboración de las autoridades israelíes en las investigaciones, pero, según él, estas ni han respondido ni han negado las conclusiones. El titular de Exteriores insistía en que su gobierno quiere mantener relaciones bilaterales productivas con Israel, además de ver que los israelíes vivan en paz, prosperidad, en un estado reconocido por sus vecinos. Sin embargo, dijo que los irlandeses desaprueban ciertas políticas seguidas por el gobierno de Israel. Bueno, estaremos pendientes de la respuesta del gobierno de Israel, de quien nadie parece hacer demasiado caso o ocuparse demasiado. Es de lo que está pasando en Kirguistán, donde estamos hablando ya de centenas de muertos en unos choques interraciales, así lo explicó la Cruz Roja Internacional, pero curiosamente no ocupa ninguna portada. Se sigue escribiendo en los medios de comunicación artículos de opinión sobre lo mal que lo está haciendo Israel, pero lo que está sucediendo en Kirguistán, por cierto, también son musulmanes, nadie le está prestando demasiado atención. El Comité Internacional del Organismo Humanitario de la Cruz Roja dijo desde Ginebra que no tiene una cifra precisa de los muertos, pero el portavoz explicó que se está hablando de varios centenares de personas muertas. La zona sur de la nación, empobrecida, se ha visto convulsionada durante días, desde el jueves. O sea, estamos hablando de cientos de muertos desde el jueves. Esto se ha visto convulsionada y el blanco de los ataques son las familias de la minoría uzbeka. La violencia ha dejado en ruinas la segunda ciudad más grande del país, que es Osh, y ha forzado a decenas de miles de uzbecos a huir hacia la zona fronteriza con Uzbekistán. Naciones Unidas y la Unión Europea han pedido a Kirguistán que no permita que los sangrientos disturbios étnicos impidan un referéndum constitucional clave y las elecciones parlamentarias, pese a que no hay señales de que se vaya a suavizar esta crisis y lo que está sucediendo. El gobierno interino de Kirguistán tomó el control cuando el expresidente fue expulsado en una sublevación en abril y acusó a la familia de Bakiev, del antiguo presidente, de instigar a la violencia para frenar el referéndum del 27 de junio sobre una nueva constitución. ¿Qué ocurre? Que es que los uzbecos apoyaron en su mayoría al gobierno interino y los kirguisos en el sur apoyan a Bakiev. Por eso los kirguisos habrían lanzado contra los uzbecos. Los uzbecos que llegaban heridos presentaban heridas de bala y realmente se están viviendo unas escenas tremendas. Insisto, no se está prestando atención en el resto del mundo, o por lo menos no hemos visto las grandes portadas. Seguimos y terminamos con una noticia que llega desde Varsovia. Los reclusos de una cárcel de la capital polaca están participando en un proyecto que consiste en recuperar la cultura judía y difundir esa cultura. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos presos? Pues limpiar y restaurar el cementerio judío de Varsovia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el 80% de la población de la ciudad era judía. En la actualidad, la comunidad está compuesta solo por unos miles de personas y el legado judío sigue presente en la cultura polaca, pero hay miedo a que se vaya perdiendo poco a poco, y esta iniciativa del gobierno parece llamativa. Os la habíamos comentado aquí con anterioridad, que se pensaba hacer eso, y es pues que los presos puedan ayudar a recuperar ese patrimonio, y esto pues probablemente pueda ayudarles a ellos también a tener menos tiempo de cárcel o a rehabilitarse de alguna manera. Y con esta iniciativa nosotros nos marchamos de esta primera parte del informativo y nos vamos a darle la bienvenida a Ana, que nos trae sus noticias culturales. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, vine a hacerte compañía con unas noticias culturales. Gracias, me sentía sola. Empiezo con la Semana del Libro Judío, que se celebra en Davar, el Centro Cultural, en Hebraica Ediciones. Esta misma semana les cuento que hoy, miércoles 16 de junio, se presenta el libro Enseñanza del Holocausto. Asignatura pendiente, bueno, así es el título. Se presenta la guía didáctica del Holocausto, escrita por José Eugenio Cordero de Siria. Los ponentes en este acto serán también Cecilia Levit, coordinadora del Colegio Judío de Madrid, Patricia Armadei del
del Liceo francés y el autor del libro. Y el jueves 17 de junio se va a presentar el homenaje a Jacob Hassan, uno de los grandes investigadores del mundo sefardí, era investigador del CSIC. Se presenta Las coplas de Purim de Jacob Hassan. Es ese libro presentado por Elena Romero y Jacobo Israel. Bien, ¿y qué más tenemos? Después les quería contar que esta semana, ayer, el martes 15 de junio, se realizó un concierto muy conmovedor en el Muro de los Lamentos con motivo de la conmemoración del 90 aniversario de Keren HaYesod. Por primera vez un concierto de la Filarmónica de Israel ahí mismo en el Muro de los Lamentos. La Filarmónica, que también celebra unos cuantos años, fue fundada en el año 1936, entonces se llamaba la Orquesta Filarmónica de Palestina. Y también les quería contar que el pasado lunes en el Museo Judío de Viena se presentó un sello en honor a Simon Wiesenthal. Los servicios de correo de Austria e Israel lo crearon en común. Simon Wiesenthal, quien nació en Buchach, que hoy es Ucrania, y murió en Viena en el 2005, que todos sabemos que dedicó su vida a perseguir nazis y buscar justicia en la medida de lo posible, y en los años 70 también fundó el Centro Simon Wiesenthal dedicado al recuerdo del Holocausto. Y pues eso, ahora con su nieta ahí presente en el Museo Judío de Viena se presentó este sello de honor. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias. Con este sello de honor a Simon Wiesenthal nos marchamos. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Volvemos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de la detención de un supuesto miembro de Hezbollah, además de nuevos comentarios del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad y del enfado de los judíos sudafricanos. Terminaremos también recordando a unos veteranos de guerra discapacitados, 32 miembros de la Asociación de Veteranos Discapacitados de las Fuerzas de Defensa de Israel que han sido homenajeados. Todo esto en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, decía que han detenido a un supuesto miembro de Hezbollah. Así es, Interpol comunicó el martes el arresto de un ciudadano libanés sospechoso de financiar a la organización terrorista chiita Hezbollah desde la frontera tripartita de Argentina, Brasil y Paraguay. Musa Hamdan, de 38 años, fue arrestado en Ciudad del Este, la parte paraguaya de la triple frontera, una región que los Estados Unidos ha denunciado en reiteradas ocasiones de ser explotada por grupos militantes que financian actividades terroristas. El jefe de Interpol en Paraguay, José Chena, dijo que funcionarios de la justicia decidirán en el término de las próximas 6 semanas si extraditarán a Hamdan a los Estados Unidos, donde existe una orden de arresto. Pues al parecer este área, que es un área cosmopolita, es un sitio muy turístico, es bastante importante. La triple frontera es también considerado uno de los puntos más importantes de contrabando, tráfico de drogas y otros aspectos del crimen organizado. Argentina, Brasil y Paraguay niegan que la región sea un paraíso para la financiación terrorista, pero ya hace tiempo que empezamos a oír hablar de la presencia de Hezbollah en América Latina. De hecho, la AMIA, el atentado a la AMIA, es uno de los ejemplos que se ponen siempre sobre la mesa para hablar de este tema. En cualquier caso, es interesante la nota que podíamos leer en Aurora Digital, que destacaba que los 3 países, Argentina, Brasil y Paraguay, han rechazado cooperar en la nueva producción de la directora Catherine Bigelow, que fue ganadora de un Oscar, porque es un proyecto de una película titulada La Triple Frontera, y según estos 3 países la película podría ensuciar la reputación de cara al turismo.
Destacaba también la agencia EFE, una significante población árabe vive en la región y que tienen una gran presencia concretamente en Ciudad del Este. Esperaremos saber qué más datos hay acerca de este detenido y mientras tanto hablamos de Hezbollah, pues nos vamos a hablar de los patrocinadores mayores, que es Irán. Así es, Masha. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad advirtió ayer de que a partir de ahora será su país el que establezca las condiciones para un eventual diálogo sobre la controversia nuclear. En su discurso pronunciado en una localidad del centro del país, el mandatario alegó que Occidente ha roto sus compromisos e insistió en que su país resistirá cualquier tipo de medida punitiva. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, integrado por 15 países, había aceptado la semana pasada una propuesta para endurecer las sanciones a Irán a causa de las sospechas que levanta su programa nuclear, con la sola oposición de Turquía y Brasil y la abstención del Líbano. Bueno, y Ahmadinejad dijo que el grupo 5+1, que son los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, tiene que empezar a hablar con Irán en otro tono, que no les queda otra salida. Digamos que ha hecho unos comentarios bastante agresivos y uno se pregunta dónde queda todo ese entusiasmo y todo ese optimismo cuando vimos que tal vez, a lo mejor puede ser que hubiera llegado a un acuerdo con Turquía y con Brasil, que precisamente son quienes votaron en contra del aumento de medidas punitivas. La decisión tomada la semana pasada endurece el embargo, además establece restricciones a las operaciones de los bancos iraníes, también permite investigar los barcos. Esto no le ha gustado nada a Irán y se ha permitido el presidente Ahmadinejad hacer estas declaraciones. Lo interesante también es que ayer había unas declaraciones del secretario de Estado en España, director del Centro Nacional de Inteligencia, el general del Ejército retirado, Félix Sanz Roldán, que consideró que no será fácil que Irán llegue a conseguir el arma nuclear y confiaba en que ojalá la posibilidad no llegue a materializarse nunca. Bueno, pues confiamos en que se cumplan los deseos de Félix Sanz Roldán. Y seguimos, ahora mismo nos vamos a Sudáfrica, pero no para hablarles del Mundial. Según Radio High, varios judíos sudafricanos están enfadados con el gobierno de su país por haberles prohibido manifestarse. Sucedió en vísperas de la apertura de los partidos, cuando 4 autobuses salieron de la comunidad judía cargados con banderas de Israel hacia los edificios del gobierno en Pretoria, una de las ciudades anfitrionas de los partidos de este mundial. La policía no permitió a los manifestantes bajar de los autobuses y realizar una manifestación frente a la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en esta ciudad, a pesar de que, según palabras de la comunidad judía, un permiso de ese carácter lo obtuvo la comunidad musulmana, que pidió realizar en el lugar una manifestación de identificación con los palestinos en Gaza, que incluyó el encendido de velas y llamados al boicot en Israel. Y teniendo en cuenta que hemos hablado mucho de Sudáfrica y del Mundial y de fútbol y de otros aspectos más sociales, se nos ha pasado una pequeña noticia, y es que Sudáfrica retiró su embajador en Tel Aviv, Ismail Kobdia, y lo devolvieron a Pretoria justo después del tema de la flotilla. Y bueno, además Sudáfrica transmitió un mensaje muy duro a Israel. Hay que destacar que Sudáfrica es el único país, a excepción de Turquía, que retiró a su embajador después del tema de la flotilla, y según expresaba la Federación Sionista de Sudáfrica, así estaba demostrando su postura extremista, desequilibrada y no calculada con respecto al Estado de Israel. Precisamente con respecto a eso se querían manifestar estos judíos sudafricanos, pidiendo además que por favor que volviera Kobdia, el embajador, a Tel Aviv. El vicecanciller Ibrahim recibió de ellos una declaración especial con la firma de los miembros de la comunidad judía, llamando al gobierno a retractarse de su decisión y a invertir en la reconstrucción de relaciones con Israel. La iniciativa fue propuesta por el Centro de Estudiantes Judíos de la Universidad de Sudáfrica, y se han comprometido a continuar las acciones de protesta y a elevar la conciencia entre el gobierno y el público. Y vamos a ir terminando con un tema que no tiene nada que ver, con un reconocimiento. Hablamos de 32 miembros de la Asociación de Veteranos Discapacitados de las Fuerzas de Defensa de Israel que fueron heridos durante la Segunda Guerra Mundial y recibirán la medalla del Ministerio Británico de Defensa en nombre de la reina Isabel II por su contribución a la guerra contra los nazis. Los veteranos que sirvieron en el ejército británico serán honrados 65 años después de la guerra. Recibirán la medalla de la reina mediante el embajador británico ante Israel, Tom Phillips, durante una ceremonia especial prevista hoy en Tel Aviv.
Y destacaba esta nota que algunas de las historias de los soldados van a ser relatadas durante la ceremonia y ponían como ejemplo la de Moshe Dotan, 92 años, capturado en el 41 cuando servía en la brigada judía, pasó 4 años en campos de trabajo y en el campo de exterminio de Auschwitz y consiguió salir con vida. Y Jordi, con estas noticias lo dejamos hasta mañana. Muchas gracias. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, empiezo con una buena noticia. A ver. Tras una larga lista de cantantes y artistas y de todo tipo de creadores que cancelaron sus viajes a Israel o su participación en lo que sea, todo tipo de boicot relacionado con Israel, pues da gusto decir que no todos son así, que hay algunos que piensan que la cultura es otra cosa. Y curiosamente estamos hablando de un cantante marroquí. Abed Rahim Al-Momin es uno de los grandes cantantes de la música sufí y la andaluza en Marruecos. Él nació en Tánger, siempre cuenta que él creció entre judíos y se siente muy vinculado a al legado judío marroquí. Y llegó ayer a Israel, va a dar una gira con la orquesta andalusí de Ashdod, una gira en varias ciudades en Israel, y la verdad es que da gusto porque además te imaginarás, sí, original. Te imaginarás que también está recibiendo muchas amenazas y eso él lo va a pagar después cuando va a querer estar de giras en algunos países árabes que ya no lo van a invitar con tanto entusiasmo. Entonces la verdad es que lo honra. Mucho valor. Sí, señora. Bien, ahora la lista, ahora los que hacen boicot. No, bueno. Hoy no voy a hablar de boicot. Muy bien, ahora ¿qué más tenemos? Espero que ya no voy a hablar de boicot, nunca jamás. Eso esperamos, sí. Bien, hoy sigo con otra actividad de Davar, del Centro Cultural Davar en Madrid, esta vez Davar Art, la primera edición que inicia la próxima semana, del 21 al 26 de junio, una presentación de todo tipo de arte, de pintura, de escultura, fotografía, incluso artesanía. Es una exposición y también venta para los interesados, ya saben. Uh-huh. Davar. Y termino con una noticia curiosa. A ver. Hace mucho que no hablamos aquí de Amy Winehouse, ¿verdad? Amy, ¿qué ha sido de ella? Pues vamos a hablar de su papá. ¿Qué te parece? Encantada. Su papá, Mitch, decidió también sacar un disco. Mitch Winehouse. Sí, por eso decía que eso es como pertenece a la frase de nunca es demasiado tarde o algo así. Él tiene como 60 años y por primera vez en su vida decidió sacar un disco. Dice que es algo que pues ha querido hacer desde hace mucho. Yo no sé si la fama de Amy lo ha animado o desanimado a hacerlo antes. Bueno, canta algunas canciones originales suyas, luego algunas así canciones de Frank Sinatra y así de los clásicos de jazz y cosas así. ¿Y sabemos qué tal canta ya? No sabemos todavía. Él estaba, bueno, en el concierto que dio así, lanzando el disco, decía así en broma que le va a enseñar a Amy cómo realmente ser una diva. Pero la verdad es que algunos dicen que sonaba así como más que una pizca de envidia en su voz, ¿no? Así como, ay, mi hija es famosa, yo quiero también ser cantante. ¿No hay un dueto entre ambos? Aún no. ¿Y él, el mundo de la droga y esto, qué tal lo lleva? No lo sabemos. No lo sabemos. Vale, bueno, seguramente seguiremos con el tema. No creo que es la última vez que sabemos algo de Mitch Winehouse. Pues bienvenido Mitch Winehouse a las noticias culturales de Radio Sefarad. Ana, muchas gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No vamos a hablar de Israel, para ello tenemos hoy nuestro programa especial desde Israel, como todos los viernes. En él Sale Mergui, nuestro corresponsal en la zona, nos cuenta qué es lo que está pasando ahí. De lo que les vamos a hablar hoy es en España de una pionera sentencia, una sentencia que persigue la apología del genocidio en Internet.
se lo contamos. También les vamos a hablar de cómo en Francia se lucha contra una cadena de Hamas de televisión y además vamos a conocer unas declaraciones del expresidente cubano Fidel Castro, nada amables, como comprenderán, y terminaremos hablando una vez más del caso de Helen Thomas, que ha traído algunas amenazas al rabino que destapó el antisemitismo de esta periodista. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, bien. Bueno, decía que la sentencia ha sido pionera. Así es, un internauta de Barcelona que fundó 2 páginas web para defender el nazismo fue condenado ayer a 2 años de prisión por esta acción, lo que supone la primera condena que se impone en España por la difusión de ideas genocidas a través de Internet. El internauta Aitor R.E., que iba a ser juzgado ayer en Barcelona, afrontaba una petición fiscal de 4 años y 8 meses de prisión por un delito contra los derechos fundamentales y otro de apología del genocidio. No obstante, el Ministerio Público rebajó la pena a 2 años de prisión y una multa después de que el acusado reconociera los hechos de que se le acusa y confirmara con la condena propuesta que el juez ha impuesto en una sentencia in voce. El procesado podría eludir su ingreso en prisión por tratarse de una pena no superior a 2 años y estaba en Barcelona. Desde ahí manejaba 2 páginas web que difundían la ideología nazi, también explicado obviamente con creencias, ideología antisemita, racistas, defendiendo el régimen de Hitler, el Tercer Reich, incluyendo vídeos sobre las vidas de Hitler o de Goebbels, también enlace para consultar la biblioteca de libros de contenido claramente antisemita, xenófobo. Por ejemplo, estaba evidentemente Mein Kampf, el libro de Hitler. Y la verdad es que esto es muy interesante porque es pionero, porque estamos hablando muchas veces de cómo luchar en Internet contra la proliferación de este tipo de páginas y parece que se está empezando a conseguir esta idea de la Fiscalía contra los delitos de odio, parece que está empezando a surtir efecto. Todo esto es en España. En Francia también se lucha contra la intolerancia y en este caso es contra una televisión de Hamas. El regulador de la Autoridad de Transmisiones de Francia instruyó a la empresa Eutelsat respecto a finalizar las transmisiones del canal de televisión Al-Aqsa, que se transmite vía satélite y que está operado por Hamas. En el comunicado oficial se dijo que a la luz del hecho de que el canal Al-Aqsa transmitió material que se contradice con el boicot europeo sobre transmisiones tendenciosas, el regulador de la Autoridad de Transmisiones solicitó a la empresa Eutelsat finalizar sus transmisiones. Es de subrayar que el canal Al-Aqsa transmite desde Europa a través de Eutelsat desde el año 2006. Pues el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés explicó que el gobierno de Francia recibió información respecto a lo que el canal Al-Aqsa estaba haciendo y se pusieron en marcha. La organización MEMRI, que es quien se ocupa del seguimiento y el análisis de los medios de comunicación, explicó que la resolución del regulador y la Comisión de la Unión Europea que investigó el asunto se basa en la información que publicó la organización. Bueno, se puede ver de todo, entre otras cosas recuerdan al Farfur, la especie de Mickey Mouse que se inmolaba o que era asesinado por pérfidos judíos, etcétera. Bueno, pues en Francia van a terminar de esta manera con la proyección de estas películas. Por supuesto se habla de la suciedad de los judíos, etcétera. Otro pequeño detalle también de Francia, si luchan contra eso está muy bien porque tienen un verdadero problema. Hay que destacar que un enviado de Chabad en Niza, el rabino Joseph Itzhak Feinson, fue atacado a pedradas por jóvenes árabes y bueno, iban caminando por la calle él y su familia cuando de repente un grupo arremetió contra ellos y les empezaron a tirar piedras y gritando judíos asesinos. El rabino no resultó herido en el incidente, pero sí que impuso una denuncia. Así que es importante esto que está haciendo Francia, esta decisión de evitar que el odio de Hamas pueda campar a sus anchas por el territorio francés. Y seguimos. ¿Se acuerdan ustedes de Fidel Castro? Bueno, pues sigue haciendo declaraciones. Así es, Masha. El expresidente de Cuba se expresó con especial dureza contra Israel, comparando su política con la de la Alemania nazi. Castro sostuvo que al parecer Israel ha adoptado como símbolo la esvástica. En un artículo de su autoría, titulado En vísperas de la tragedia, Castro escribió que el odio del Estado de Israel contra los palestinos es muy intenso, al tal punto que aquel no trepidará en enviar 1,5 millones de hombres, mujeres y niños a los crematorios en los que fueron asesinados millones de judíos de todas las edades. No comments. Yo creo que no hay nada más que decir, así que
Él lo ha dicho todo. Pasamos a la siguiente noticia, si les parece, y les hablamos del rabino que destapó a Helen Thomas. David Nesenov, el rabino neoyorquino que filmó a la corresponsal de la Casa Blanca Helen Thomas cuando invitaba a los judíos a marcharse inmediatamente de Palestina, informó haber recibido muchas amenazas y unos 25.000 mensajes xenófobos durante todos estos días desde el retiro de Thomas. El rabino Nesenov explicó que debía enfrentarse con una inundación de correo electrónico amenazante que llama a un nuevo holocausto y amenazas contra su familia, por lo cual está decidido a presentar una denuncia ante la policía al respecto. Nesenov dijo que estaba impresionado no solo por las originales expresiones de Thomas, a la que llamó antisemita, pero también de la ola de ofensas y amenazas que recibe desde que su vídeo avergonzó en público a Thomas y la llevó al final de su carrera de 50 años en la Casa Blanca. Y siguen llegando, según explicaba el mismo Nesenov. Pero, por cierto, que no solamente esta gente que denuncia y amenaza a Nesenov está en contra, quienes aprueban y aplauden a la señora Helen Thomas han sido los del grupo terrorista Hezbollah, que hablaron de su coraje, del coraje de la veterana cronista, y que la respuesta de la honorable periodista americana Helen Thomas muestra libertad de pensamiento, rectitud sin vueltas y expresa lo que la gente piensa en todo el mundo, según el grupo terrorista Hezbollah. Bueno, pues como ven, tenemos declaraciones de todos los pelos y de todos los colores, y aquí dejamos esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias. Shabbat Shalom. Masha. Shabbat Shalom. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote para que nos traigas noticias culturales. Aquí las traigo. Pues adelante con ellas. La primera es una obra de teatro que, bueno, ya se presentó en muchos países latinoamericanos, viene de México y ahora por primera vez en Madrid. Estamos hablando del Balcón de Golda, el monólogo de Golda Meir con la actriz Fanny Sarfati, dirigida por Nathan Greenberg. Es una obra que tuvo muchísimo éxito en México y en su gira latinoamericana, y pues hay dos representaciones en Madrid este fin de semana, el sábado 19 y domingo 20, en el Teatro Lara. Y si están interesados, pueden escuchar la entrevista que tú le realizaste a la actriz, a Fanny Sarfati, en el invitado de Casa Sefarad. En el invitado de Casa Sefarad, exactamente. El 22, el concierto de Christoph de Bulgaria. El miércoles 23 de Baet Klezmer, el grupo español. Jueves 24, François Atlan de Marruecos. Viernes 25, Judith Cohen y Tamar Ilana, su hija de Canadá, ya las conocemos aquí y bueno, intentaremos entrevistarlas en la radio. Y por último, el sábado 26, Estrellicas de Estambul, de Turquía. Y para terminar con una buena noticia, otra de estas, bueno, ayer hablamos del cantante marroquí que llegó de gira a Israel, pues hoy tenemos una noticia, incluso yo diría que más sorprendente, porque dos países que ahora no se llevan muy bien son Israel y Turquía. No sé por qué dices esto. No sé, por escuchar tus noticias, Masha. Bueno. Y justo en esta última semana, el Teatro Municipal Estambul decidió traer a Turquía una obra de teatro israelí. Uy. Sí, justo. La van a traducir al turco y la van a presentar ahí el próximo año. Se trata de una obra que estuvo, bueno, hecha por el Teatro Beit Lesin en Israel. Se llama La banalidad del amor. Es sobre la relación entre Hannah Arendt y Martin Heidegger. Bueno, así interesante, suena. Muy interesante. Y desde luego sorprendente la noticia. Ana, muchas gracias porque terminamos la semana contigo. Gracias a ti con algo de entendimiento, aunque sea artístico. Exacto. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, ustedes también, muchísimas gracias. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. Ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarad para ustedes.